El tema para el día de hoy es el quebrantamiento de mis derechos. Y el Señor sigue hablando de que los derechos humanos son facultades y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Estos derechos son sin distinción. El respetar los derechos de los demás genera el vivir ordenadamente, con libertad, justicia y paz. Por esa razón, en 1948, la ONU elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración contiene 30 elementos fundamentales, de los cuales voy a citar algunos considerándolos entre los más importantes y además estos fundamentados en la palabra de Dios. Primeramente, el derecho a la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios es el autor de la vida. En Génesis capítulo 2, verso 7, en la versión La Biblia de las Américas, dice así la palabra. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por esa razón, hermanos, bíblicamente el aborto, el asesinato y el homicidio son actos repugnantes a los ojos de Dios. Esto es porque el hombre está destruyendo lo que Dios creó. Y no solo es el derecho de vivir, sino vivir dignamente. La palabra dignamente se refiere a ser tratado con respeto, con justicia. ¿Cuántos de nosotros queremos ser tratados con respeto, con justicia, con amor? Que se nos hable bien, correctamente. Si nos van a pedir algo, que nos los pidan bien. Si nos van a dar una instrucción, que nos la den bien. Que sean amables con nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ese tipo de tratos para nuestra vida? Amén. Es un derecho que nosotros tenemos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros vivamos en abundancia de paz, en abundancia de amor, en abundancia de gracia, porque Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios poderoso. Y Él nos da estos principios, Él cubre nuestras necesidades de una manera abundante y no nos las da como el mundo, porque el mundo no entiende realmente lo que es vivir dignamente. Solamente estos principios se dan a través de la presencia de Dios. Por otro lado, es el derecho a la libertad. Y aquí, en esta parte, está hablando en la parte espiritual, la parte emocional y física. El apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios nos llamó a una vida en libertad. Y esto es a través del conocimiento de la palabra. La palabra dice, Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. De hecho, Jesús ya nos sacó de esa condición de esclavitud y principalmente nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud del mundo, donde el mundo es un sistema corrompido de pecado y de maldad. Y Dios en su amor y misericordia nos ha llamado a libertad, primeramente perdonando nuestros pecados y sacándonos de esos lugares de pudrición, de maldad.
Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y finalmente, el derecho a la justicia. Mateo 6:33 dice así, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 36, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hablo de justicia de Dios porque en el mundo sencillamente no hay justicia. La palabra de Dios dice no hay justo ni aun uno. Palabra de Dios. Estos principios los estoy dirigiendo a la palabra porque aplicándolos de esta manera podrán tener un resultado positivo. De otra manera y sin Dios nos van a llevar a un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque en el mundo hay vida. Viviendo en pecado hay vida. Hay vida abundante. Cuando nos estamos llenando de abundancia, pero nos estamos llenando de abundancia a veces material y no hay abundancia espiritual. En el mundo hay libertad. Si vemos la verdad, la vida de las personas que están en una circunstancia de esclavitud tremenda, hermanos. Esclavitud del pecado, esclavitud de afanes, esclavitud de circunstancias en las que están viviendo las personas. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay libertad? Ahora, mis hermanos, podemos pensar, todo esto está muy bien. Qué lindo, qué linda palabra nos está dando el Señor este día. Y sí, hermanos, la palabra es hermosa, la palabra es preciosa, la palabra nos consuela, la palabra nos edifica, pero también la palabra nos exhorta. Porque ¿qué pasa si ahora no solamente hablamos de derechos, sino también vamos a hablar de obligaciones y vamos a hablar de responsabilidades? Porque hoy en día se escucha mucho decir la siguiente frase, haz valer tus derechos, no permitas que nadie te pisotee, exige tus derechos. ¿Alguien ha escuchado estas frases? Puede ser en la familia, ¿no? El esposo exige atención, su ropa limpia, bien planchadita, ¿no? Sus alimentos, su comida a tiempo. Pero realmente como esposos estamos proviendo las necesidades de casa y la familia. O la esposa, no, es que la palabra dice que tú me debes tratar como vaso más frágil. Y la esposa tratando a la familia como vasos, pero de esos gruesos. ¿Sí me entienden? De esos que se caen y no se rompen. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Estamos exigiendo nuestros derechos? O los hijos que ahorita están allá en su clase, pero ellos exigen estudiar en la mejor escuela, exigen que les compren el mejor celular, exigen que les compren la ropa de marca, la ropa de moda, pero ellos están obedeciendo a sus padres, se están sujetando a su autoridad o se están rebelando contra ellos. Porque si exigimos, pero se estamos cumpliendo realmente con la responsabilidad. Por otra parte, el empleado exige su derecho a un mejor puesto o a un mejor salario y le dice al patrón, si no me aumentan mi salario, voy a ir a conciliación y arbitraje y los voy a demandar. Y el patrón ahí checando su currículum y su expediente y ve ahí que efectivamente el empleado está llegando tarde, que el empleado no asiste, que el empleado se rebela contra el supervisor. ¿Ustedes creen que está pidiendo algo justo? Porque eso es lo que pasa, hermanos, que nosotros exigimos, pero no damos. Inclusive en la iglesia, hermanos, voy con el pastor, el Señor me reveló, el Señor me habló, tuve un sueño, y el Señor me dijo que usted me tiene que poner en el ministerio de alabanza. Que yo soy el líder de alabanza.
Y es un derecho porque Dios me dijo que usted me lo tenía que dar. Pero el pastor sabe que el hermano o la hermana no se preparan, no reciben la enseñanza, no se congregan, de vez en cuando vienen, están en rebeldía. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos esa facultad de estar exigiendo si nosotros no estamos siendo responsables? Y a veces podría oírse chusco, pero realmente son situaciones que se presentan, hermanos. Si nosotros pudiéramos platicar testimonios, realmente esas cosas se presentan, son muy comunes dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, hermanos. No estamos diciendo mentiras, no estamos diciendo cosas que no son. No estamos siendo irresponsables en lo que nosotros estamos enseñando. ¿Por qué? Porque precisamente este es el gran problema que tenemos las personas, que exigimos nuestros derechos, pero no asumimos nuestras responsabilidades. Una frase dice: no existen derechos sin responsabilidades. Si yo tengo derecho a la vida, mi responsabilidad, ¿cuál es? Cuidar la vida de los demás, respetar la vida de los demás. Si exijo el derecho de vivir una vida digna, también tengo la responsabilidad de brindar la misma atención a las personas que me rodean. No puedo exigir algo que yo no estoy dando. Y muchas veces somos irresponsables porque nosotros exigimos respeto, nosotros exigimos un trato digno y estamos tratando muy mal a las personas. Somos injustos en lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Tenemos también derecho a que respeten nuestra privacidad e integridad? Amén, hermanos. Claro, pero también nosotros debemos de respetar la integridad y privacidad de las demás personas. El mejor presidente que ha tenido México, ya van a decir López Obrador. Iban a decir López Obrador. No quiero hablar de esto mucho de política, porque pues no debo meter en esto, pero en lo personal yo aprecio lo que está haciendo el presidente, pero bueno, cada quien su punto de vista. Pero estoy hablando de Benito Juárez, y él dio una frase que hasta la fecha es muy famosa y muy conocida, no solo en México, sino en todo el mundo, entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. Los derechos humanos son absolutos, por un lado, pero también son relativos, es decir, que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. ¿Cuántos entendemos este principio? ¿Cuántos lo entendemos realmente, hermanos? ¿Y los aplicamos? Pero todos estamos aprendiendo, Dios nos está instruyendo, Dios nos está enseñando para que nosotros podamos vivir realmente como hijos de Dios. Ese es el propósito, que todos los días estemos muriendo a nosotros para que cada día seamos formados conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque los judíos eran expertos en exigir sus derechos, eran expertos. Ellos aplicaban la ley rigurosamente y a veces hasta le ponían de su cosecha. Dios dio los mandamientos, pero aparte los judíos establecieron más de 600 mandamientos orales que ni siquiera estaban apegados a la palabra de Dios. En el libro del Éxodo dice, en el capítulo 21, verso 23 al 25, dice así la palabra: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Los judíos manifestaban un celo excesivo al aplicar la ley, y ese celo excesivo los estaba llevando a aplicar la ley erróneamente. Y fue el mismo Dios, a través de su Hijo Jesús, que les enseñó la correcta aplicación de la palabra. Mateo capítulo 5, verso 38 y 39.
Muchos de nosotros tenemos ideas erróneas, pero el día de hoy Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos corregir, ordenar esas ideas que nosotros tenemos, así como los judíos tenían ideas erróneas, estaban aplicando incorrectamente la palabra de Dios. Pero gracias a la misericordia y el amor de Dios, mandó a su Hijo a esta tierra para que Él nos instruya, para que Él nos enseñe correctamente cómo debemos aplicar los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos vaya a pasar lo que le pasó a los judíos. Los judíos cerraron su corazón. Los judíos no quisieron escuchar a Jesús porque la palabra es fuerte, porque queremos hacerlo lo que nosotros pensamos, porque no queremos quebrantar nuestros derechos. Ellos no querían quebrantar sus derechos. Por eso ellos no recibían la palabra de Jesús, porque no la entendían, porque ellos la estaban aplicando no espiritualmente, la estaban aplicando físicamente y Dios les iba a enseñar espiritualmente cómo deberían entenderla y aplicarla. Este pueblo no debe cerrar sus oídos, este pueblo debe abrir su oído a la palabra de Dios para que nosotros podamos recibir el entendimiento, para que nosotros podamos discernir, porque Dios nos ayuda a que discernamos la palabra, solamente tengamos un corazón dispuesto a hacerlo. Abramos nuestro corazón y vamos a recibir riquezas en nuestro corazón. La palabra de Dios son riquezas, hermanos. Son riquezas. Quiero decirles, amados hermanos, que nosotros, como predicadores que Dios nos ha establecido como predicadores, nosotros somos como mineros que vamos a una mina y nos metemos a profundidades, nos metemos a escarbar, a trabajar, para sacar los tesoros de la mina y venir y ofrecérselos a ustedes. Esa es nuestra labor. Ahora ustedes, depende si la reciben o no la reciben. Los judíos no quisieron recibir la bendición de Dios. Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a poner la otra mejilla? Una vez el pastor Chuy escuché en una enseñanza que dice que a él en una ocasión le llegó una persona y la llegó a golpear, una persona. Dice que le tiró un puñetazo y le dio en una mejilla y el pastor Chuy cayó y dice que se levantó y le dijo, a ver, golpéame en la otra. Él no se levantó y no se puso agresivo, ni le contestó de la misma manera. Son ejemplos que también nos dan nuestras autoridades y son ejemplos que nos ayudan a ilustrar la palabra de Dios, hermanos. Estos ejemplos los damos para ilustrarlos a través de los testimonios que nosotros podemos traer para que ustedes los puedan discernir y los puedan atesorar en su corazón. La palabra resistir significa oponerse, confrontar, enfrentar. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no confrontemos, que nosotros no contestemos de la misma manera, que nosotros no seamos altaneros, que nosotros no estemos enfrentando a las personas, que nosotros no estemos agrediendo a las personas. Es lo que Dios nos está diciendo. No confrontéis al que hace maldad, al contrario. Trabaja la tolerancia, trabaja la paciencia, aguanta, soporta, perdona, bendice, ama al que te maldice, dice el Señor. ¿Cómo debemos de contestar ante las agresiones, ante los insultos, ante las maldiciones? ¿Cómo debemos de contestar, hermanos? Pues tenemos que amar a las personas, tenemos que perdonarlas. Porque si no nos vamos a volver como la calle, como las personas del mundo que no conocen de Dios. ¿Qué pasa en el mundo? Vemos, por todos lados vemos personas que se están golpeando. Ahí donde nosotros vivimos en Tunihualco, seguidos se están golpeando.
¿Por qué? Porque no toleran el insulto, cualquier palabra, y ya están respondiendo agresivamente, ya están golpeándose las personas, hermanos. ¿Cómo nos veríamos nosotros como hijos de Dios haciendo eso? Por eso Dios nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de actuar correctamente, en orden, ante las circunstancias que se nos presentan diariamente, hermanos. Lo que Jesús está enseñando es que renunciemos a nuestro derecho de ser respetados y evitemos la confrontación y la venganza. Nuestro derecho es exigir que nos traten bien. ¿Están de acuerdo? Ese es nuestro derecho. Pero dice el Señor, ahora yo te esfuerzo a que perdones el agravio y pases por alto el insulto. Eso es lo que Dios nos enseña. Esa es la instrucción de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo nos veríamos nosotros contestando groseramente o golpeando a las personas? ¿Seríamos luz? No. ¿Cómo nos vería el Señor? Oscuridad. Oscuridad todavía. Debemos ser tratados por el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos vaya limpiando. Para que Él use nuestras vidas, que seamos testimonios para las personas. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del joven rico nos muestra el corazón del hombre. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Es un diálogo de Jesús con un joven. Vamos a ver qué dice la palabra. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros queremos heredar la vida eterna? Y si nosotros vamos y le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Qué haré para ser digno de la vida eterna? ¿Qué nos contestaría el Señor? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Ahora, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Por qué dice eso? Jesús mirando, le amó. Porque tuvo misericordia. Porque no sabía lo que estaba diciendo. Jesús conocía el corazón de este hombre. Él sabía lo que había en su corazón y cuáles eran las intenciones por las cuales este joven se había acercado. Le amó, tuvo piedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ante estas circunstancias, amar a las personas, hermanos. Ser pacientes con ellos. Le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico anhelaba la vida eterna. Él sabía que la vida eterna es un regalo de Dios y que Dios lo da a todos aquellos que lo reciben, a todos aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador, a todos aquellos que lo reconocen como el Hijo de Dios, a todos aquellos que se niegan, que nacen de nuevo. Él lo sabía seguramente, pero el problema es que él no quiso renunciar a sus derechos. Desgraciadamente, hermanos, esa parte, la parte económica, la parte del dinero, a veces es la más difícil. Como que somos muy apegados a lo material, somos muy apegados al dinero. Le podemos decir: Señor, yo te puedo dejar lo que tú quieras.
Si viene una persona que apenas está conociendo de Dios, seguramente si conociera esta enseñanza, seguramente y no tuviera ya la convicción, no tuviera el amor de parte de Dios, o si no entendiera estos principios, es mejor dar que recibir, seguramente le hubiera dicho, mira, yo dejo de tomar, yo dejo de mentir, yo dejo de adulterar, yo dejo de hacer muchas cosas, pero esa área no, pues ¿qué quieres que me gusta mucho la lana? Soy enamorado del dinero, que dice el Señor, rey de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué le diría el Señor? Nosotros nos estamos esforzando en la integridad con Dios, en la obediencia, en la santidad, porque quiero decirte, amados hermanos, que estos principios son fundamentales para la vida eterna. Integridad, obediencia, santidad. Pero ¿qué nos falta dejar? A lo mejor a este hombre era esa parte, pero a nosotros, ¿qué tenemos que entregarle el día de hoy al Señor? ¿Cuáles son las áreas en las cuales nosotros le estamos fallando al Señor? Todos queremos ser salvos y Dios, la salvación es gratis, es un regalo, es por gracia. Pero nosotros tenemos también que manifestar frutos de que nosotros somos salvos. Muchas veces piensan las personas que por hacer una oración de 2 minutos, piensan que ya son salvos y siguen haciendo su vida como quieren. Una vida de desorden, porque les han enseñado mal. Porque hay lugares de falsa doctrina donde les dicen, si tú aceptas a Jesús en tu corazón y tú haces una oración de fe, tú eres salvo. Pero no les hablan de arrepentimiento. No les hablan de perdón. Y por eso hay muchas personas que están siendo engañadas. ¿Saben que uno de los trabajos que nosotros tenemos como hijos de Dios ya en sana doctrina, ¿saben cuál es el trabajo que tenemos? No solamente ganar almas para Cristo, sino también sacar almas de falsa doctrina para traerlos a la sana enseñanza. Porque esas personas se están perdiendo en esos lugares. Es nuestro trabajo también, como hijos de Dios. Sí, gracias a Dios estamos en sana doctrina. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos sacó de esos lugares de desorden. Hablábamos hace rato en la enseñanza de varones, cómo la iglesia de Corinto estaba utilizando de manera equivocada los dones espirituales. Y vemos en falsa doctrina que todos los dones, no solamente el don de lenguas o algún otro don, lo están utilizando de manera incorrecta y están haciendo de la iglesia un desorden. En esos lugares hay desorden, hay confusión. A mí me tocó estar en lugares donde supuestamente se manifiesta el Espíritu Santo y la gente revolcándose en el suelo, la gente vomitando en el suelo. ¿Eso qué es? Dice que todo lo hagamos en orden, decentemente, dice la palabra de Dios. Pero eso lo sabemos hasta que venimos a un lugar a donde nos enseñan. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Dios nos ha traído aquí a este lugar donde estamos recibiendo sana enseñanza? Amén. Pero compartámosla. Nosotros, a mí Dios me ha puesto eso en mi corazón. No solamente el llevar almas a la presencia de Dios, sino sacar almas de esos lugares. Y antes yo decía, no, es que a lo mejor estoy mal. Van a decir, pues ya se están robando las ovejas. Nada de robando las ovejas. Ahí lo que están haciendo es robarle a las ovejas. Las están trasquilando en esos lugares. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué no compartirles a otras personas para que ellos puedan recibir también la bendición? Los apóstoles quisieron hacer valer sus derechos, pero conforme a sus fuerzas. Lucas, capítulo 9, versos 51 al 55, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo
en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vean nada más, queriendo aplicar sus propias, ¿cómo les puedo decir? Sus propias leyes, sus propios pensamientos. ¿Cómo que si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? ¿Sabes cómo les llamó Jesús a estos discípulos, a Jacobo y a Juan? ¿Saben cómo? Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. ¿Cuántos de nosotros somos hijos del trueno? Que tronamos como chinampinas. Nada más tantito nos dicen y tronamos como chinampinas. Ya queremos consumirlos. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos así? Ya porque nos ofenden, Señor, desciende agua, desciende fuego del cielo y consúmelo. Porque si no te lo llevas, yo te lo mando. ¿Cuántos de nosotros somos así? Hijos del trueno. Reflejaban que tenían el carácter destructivo de una tormenta eléctrica, porque tenían temperamentos explosivos. Por eso el Señor nos da la instrucción para que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser transformados, nuestra mente, nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que ser renovados. Nosotros no tenemos que, como dicen algunas personas, pues es que tú tienes que cambiar. No tenemos que hacer. O sea, eso está limitado. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, morir a nosotros, morir a nuestras propias ideas, morir a nuestras tradiciones, para que nosotros podamos nacer como personas espirituales y nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 55 dice: entonces, volviéndose él, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí les da la enseñanza. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Sabes lo que ocasiona en nosotros un temperamento explosivo? Que nosotros seamos un mal ejemplo, un mal testimonio, y las almas no quieran saber nada de Dios. Negarme a mis derechos es alimentarme, alinearme a la voluntad de Dios. Negarme a mis derechos va a generar que otras personas puedan ser bendecidas, porque si Jesús les hubiera hecho caso a estos discípulos, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si Jesús hubiera descendido fuego del cielo y hubiera consumido a los samaritanos que no lo querían dejar, no lo recibieron, no lo querían dejar pasar, porque sabemos que había división entre los samaritanos y los judíos. Y él pudo decir: son mis enemigos, entonces pues vamos a destruirlos. Así como dicen ustedes, vamos, ahora sí que acepto la sugerencia, acepto el consejo. A ver, vamos a mandar fuego del cielo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan del pasaje donde Jesús fue al pozo a tomar agua? Se encontró con una samaritana. Y en ese día, ¿cuántos fueron convertidos? Muchos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido eso? Los de Samaria no se hubieran convertido, hermanos. ¿Acaso no debo pasar por esta prueba? Pedro sacó la espada para defender el derecho de su maestro. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
cuando iban a atrapar al Señor, porque ya lo iban a crucificar, porque el discípulo Judas lo había entregado. Y Pedro, bien valiente, saca la espada y corta la oreja de un discípulo de los romanos, de un soldado romano. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos aplicar la violencia para exigir nuestros derechos. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que queremos ser tan exigentes en nuestros derechos que muchas veces hasta violentamos a las personas? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Tú debes de obedecer. Tú debes de obedecer. Tú debes de someterte a lo que yo te diga. Es mi derecho como padre decírselo y obligarlo o presionarlo para que lo haga. Sí es mi derecho, pero muchas veces cuando el niño se rebela, a veces hasta aplicamos la violencia. Los golpeamos, los castigamos, porque según nosotros de alguna manera nos tenemos que imponer y a veces nosotros aplicamos violencia para exigir nuestros derechos. Juan 18, 10 al 12. Entonces Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me dio? A veces nosotros nos excedemos cuando queremos nosotros exigir nuestros derechos al grado de que los estamos ejerciendo de una manera incorrecta. Ahí Pedro sacó su carácter. ¿Saben que Pedro era de un carácter explosivo, temperamental? Jesús le estaba diciendo, ¿acaso no debo pasar por esta prueba para cumplir el propósito por el cual el Padre me envió? Por otra parte, Jesús enseña que quebrantar nuestros derechos es el principio para servir. Mateo 20, al 23. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le pidió? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. La madre de estos jóvenes o estos varones que eran discípulos de Jesús, que era precisamente Juan y Jacobo, le estaba exigiendo a Jesús pensando que ellos tenían derecho, algo que no le correspondía a Jesús darlo, dice, porque solamente mi Padre es el que tiene la facultad de decir quién sí y quién no. Muchas veces nosotros estamos en esa posición
nosotros estamos exigiendo derechos. Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Si Dios es el que da, de la mano de Dios viene todo. O sea, ¿con qué autoridad nosotros podemos exigirle a Dios que Dios nos dé algo? Si a final de cuentas de lo único que somos dignos, ¿saben de qué es? Del infierno. Pero ahí sí ejercemos nuestro derecho. Cuando nosotros vamos a los pies de Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Él nos perdona, nos da salvación y vida eterna. Pero de ahí, ¿qué derecho tenemos? Si estamos es por misericordia, hermanos. Si servimos es porque somos esclavos, no somos nadie, hermanos. ¿Qué derecho tenemos a jactarnos? Y es que muchos no han quebrantado sus derechos en el Evangelio, muchos lo hacen por obligación o por interés, no por amor. De esto hay mucho, hermanos, muchas personas que no han quebrantado su derecho. Mire, yo vi un video de un testimonio de una persona que decía, Señor, si los impios tienen sus millones, y yo aquí, mírame, te sirvo, ministro, los atiendo, ¿dónde están mis millones? ¿Han oído ese video? ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Digo, qué imprudencia de este hombre. Ahí se ve el corazón que no ha sido quebrantado. El corazón no hemos sido quebrantados a nuestros derechos y nos sentimos dignos. ¿Por qué? Porque buscan su propia gloria, porque buscan alimentar sus deleites. El apóstol Pablo enseña que el camino del amor es el principio para quebrantar mis derechos. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Este es el principio, hermanos, el amor es el principio, es el arma poderosa que quebranta los derechos del hombre. Dice así la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Quiero decirles que el apóstol Pablo entendió perfectamente estos principios fundamentales. Primera de Corintios capítulo 9, verso 4. Solamente una persona que entiende estos principios puede dar frutos de esa conversión. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana para mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Ustedes creen que no, el apóstol Pablo no tenía ese derecho? Si él trabajaba, era un hombre que estaba dando su vida por el Evangelio, era un hombre que amaba a Dios, era un seguidor de Jesús, aunque él no lo conoció personalmente, él tuvo un encuentro con Jesús. Y después de que él asolaba la iglesia de Cristo, él dio su vida por la iglesia de Cristo. Él entendió este principio. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Le hubiera dicho,
Claro, apóstol, claro. Usted es bien trabajador, usted da su vida por el Evangelio. ¿O acaso no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Por supuesto, pero él se negó a su derecho aún de tener una mujer, porque él iba a dar su vida, porque él iba a dar por todos lados predicando el Evangelio y seguramente no iba a tener la posibilidad de atender a una mujer. Él se negó a ese derecho, hermanos. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derechos de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero vean lo que dice aquí el apóstol. Pero no hemos usado de este derecho. El apóstol Pablo quebrantó su derecho. Dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Porque si esto no se aplica correctamente, hermano, en la iglesia, porque la palabra de Dios dice que todo obrero es digno de un salario. Pero si esto no se aplica correctamente, entonces va a pasar lo que dice aquí, que va a ser un obstáculo para el Evangelio. ¿Cuántas personas se van de las iglesias porque ven el abuso en los pastores? Lobos rapaces que se quieren hacer ricos a costa de las ovejas. ¿Cuántos vemos esto en las iglesias? Y por eso él se negó a este derecho, para que no fuera piedra de tropiezo para los hermanos, que no pensaran mal de él, que dijeran, no, ya el apóstol, vean, ya está haciendo su casa, pues es de la lana que saca de aquí. O vean, ahí el apóstol ya se compró su carro, pues ha de ser de la lana, ¿no? Que nos está sacando. Y aquí no se da, hermano, nosotros vemos la integridad de los pastores, pero hay lugares donde sí se da, porque hacen del evangelio mercadería, son mercaderes del evangelio. Y el apóstol Pablo lo sabía, seguramente esto lo había, o sea, esto no es nuevo. Seguramente en ese tiempo ya había este tipo de lobos. Pero él nos quiso dar este ejemplo para que no se abuse, para que no se haga mercadería del evangelio. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagas así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta gloria. Más valía a estos lobos rapaces que Dios los consumiera, porque el día que vayan a dar cuentas, ¿qué cuentas le van a dar al Señor? Pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
recompensa tendré. ¿Sabe, amados hermanos, que cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio y lo hacemos de corazón, lo hacemos con un corazón limpio, que el único propósito sea servir a Dios? Él no nos va a dejar, Él no nos deja, Él suple nuestras necesidades, Dios nos bendice. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho al Evangelio. ¿Saben? Nosotros estábamos en una iglesia de falsa doctrina, estaba llena de lobos, aullaban ahí los lobos. Y todo cobraban. Daban un curso, lo cobraban. Un instituto, lo cobraban. Una enseñanza, la cobraban. Todo era dinero en ese lugar. Pero me invitaron al Instituto de Voz de Dios, y lo primero que a mí me impresionó cuando me dijeron que era gratuito. Yo dije, pues en todos lados cobran. Yo he sabido que en todos lados cobran. Ahí el Señor me empezó a mostrar lo que es la sana doctrina, lo que es el orden, lo que es la verdad del verdadero servicio, de servir por amor. Y aquí vemos, todo Dios nos lo da gratuitamente. El instituto, si no lo tomamos, pues no es porque no tengamos la economía, porque es gratuito. Algunos decimos, es que está muy caro. Los institutos son caros, pero aquí es gratuito. ¿Qué nos impide, hermanos? Poder estudiar la palabra, poder estudiar el instituto. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiero decirles, el discípulo entiende que es necesario negarse a sí mismo para que Cristo crezca en él. Juan el Bautista lo declaró. Juan 3:30. Dice aquí Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Bíblicamente, uno de los personajes con más derechos en el Evangelio, ¿quién creen que fue? Aparte de Jesús, ¿quién creen que fue? Uno de los personajes bíblicos que más derechos tenía en el Evangelio. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mensajero de Dios. Fue enviado por Dios para abrirle camino a Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Perdón, Juan 1:6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabe que Juan el Bautista fue quebrantado totalmente? Lo hicieron polvo. Sus derechos se hicieron polvo, hermanos. Juan quebrantó su derecho a la vida. Alrededor de los 30 años lo mataron, pudiendo él tener como dicen, un futuro abundante. Ahora, ¿una vida digna? ¿Qué vida si él era perseguido? ¿Qué vida digna pudo tener Juan el Bautista si él era perseguido? ¿Libertad? Lo encarcelaron. Y lo encarcelaron por una injusticia, porque él predicaba el Evangelio y confrontaba el pecado, y por eso lo encarcelaron. ¿Y justicia? ¿Eso es justo? Pero él quebrantó sus derechos. Él nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo, hermanos, para que nosotros no nos aferremos, para que nosotros no estemos peleando.
para que nosotros no estemos haciendo violencia por querer someter a las personas, para que las personas, entre comillas, respeten nuestros derechos. ¿Qué derecho tenemos sino el de ser esclavos de Jesucristo? ¿Cuáles son nuestros derechos si Cristo ya nos compró? Dice la palabra de Dios que somos juntamente crucificados con Cristo Jesús. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Obedecer. Obedecer. El mayor ejemplo de quebrantamiento es el de nuestro Señor Jesús. Sabemos que Él es el mayor ejemplo en todo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, estamos ya terminando. Quiero compartirles esta palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que Jesús quebrantó su derecho de venir a la tierra como rey, como Dios. Él pudo venir a esta tierra como un rey, como dice ahí en la palabra de Dios, cuando estaba el Señor describiendo a Juan y les decía, ¿qué viniste a buscar? ¿Una caña sacudida por el viento? Eso veniste a buscar, una caña sacudida por el viento. Dice, esos hombres son los de vestiduras delicadas, y los de vestiduras delicadas, búscalos en el reino. ¿Pero qué viniste a buscar? Jesús vino a establecerse como siervo. Hermanos, Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y además dar su vida en rescate por muchos. Quiero decirte, amado hermano, que cuando nosotros quebrantamos nuestros derechos, estamos dando nuestra vida por Dios. Nos negamos a nosotros mismos. Y esto va a servir para que muchos lleguen al Evangelio. Porque la palabra dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estoy crucificado con el Señor. ¿Qué derecho tengo sino solamente alabarlo y glorificar su nombre? Amarlo con todo mi corazón por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho por ti. Ámalo. ¿Qué le exigimos al Señor si Él ya dio su vida por nosotros? Isaías 53, Dios dice así, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo. Dios quebrantó a Jesús. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Dios fue quebrantado. Jesús fue quebrantado por Dios, fue molido. Jesús dio su vida por nosotros. Fue la expiación, la propiciación perfecta. Él fue propicio. Él fue el sacrificio perfecto por el pecado. ¡Qué arrogancia! El que estemos nosotros exigiendo algo. Cuando Dios ya lo dio todo, cuando Cristo ya lo dio todo. En la cruz. Todo es gracia, todo es misericordia, todo es amor. Le decía a mi esposa en la mañana, yo me siento muy feliz. Soy feliz. El que Dios me haya sacado de ese lugar de pecado y Él ahora esté usando mi vida para llevar su palabra. No necesito nada, no tengo derecho a nada. Si Dios en este momento me dice que ya me voy a morir, pues me muero y no pasa nada.
pasa nada. Al final de cuentas, pues, le pertenecemos a Él, hermanos. ¿Qué puedo exigir? ¿Qué puedo exigir? Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, venir delante de tu presencia. Gracias. Nos sentamos a tus pies en esta mañana, Señor, en esta tarde, así como tus discípulos, Señor, se sentaban y escuchaban tu voz, Señor. Hemos escuchado tu voz, Señor, en este día. Tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Tú nos has dado ejemplo, Señor, de humildad, de servicio, de amor, Señor, de paciencia. Pasar el agravio, pasar la ofensa, perdonar. Qué principios, Señor, tan importantes, Señor, has tocado el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos que menguar, Señor, para que tú crezcas. Somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para contender con Dios? ¿Qué es el hombre para contender con Dios, mis hermanos? ¿Qué derecho tiene el esclavo a exigirle al dueño? ¿Qué derecho? Si por misericordia estamos, por gracia estamos, hermanos. Señor, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender el poder de esta palabra, Señor. El poder salvador, restaurador. Señor, el principio importante del amor, Señor. El amor incondicional. El amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. El amor que no busca lo suyo, Señor, sino lo de los demás, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, papá. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No tengo palabras, Señor, sino solamente decirte gracias. Gracias, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, Señor. Rompe el ego, Señor. Rompe el ego. Rompe la soberbia, la altivez, Señor. Quita todo aquello, Señor, que nos sirve. Límpianos, purifícanos. Santifícanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Maestro, aquí estamos, Maestro. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Señor, bendigo a mis hermanos, Señor.
Los bendigo, Señor, en tu nombre, Señor. Los amo en tu nombre, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Ayúdalos. Bendícelos, Señor. Levántalos, levántalos. Levanta a tus hijos, tu pueblo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Rey de Reyes. Eres admirable. Consejero. Príncipe de paz. Dios de amor y misericordia. El Dios que cuida y protege a sus hijos. El Dios que no abandona su rebaño. Nuestro pastor Jesús. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú nos amas, tú cuidas a tus ovejas. Si una se pierde, Señor, tú vas por ella, Señor. Si una se enferma, tú la sanas. Gracias. Gracias, Maestro. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Toda gloria para el hombre se quebranta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo y nos despedimos de las personas que nos siguieron a través de redes sociales. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente tarde en el Señor.